Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este día a día de Ven Sígueme. Y hoy quiero compartir con ustedes unas lecciones importantes que podemos aprender del segundo libro de Reyes en el capítulo 7. Y una de ellas es que creo que es importante para los escritores bíblicos y en los escritos bíblicos que están hechos de manera inspirada, tratar de transmitirnos que Eliseo era el sucesor de Elías y que era el profeta elegido de Dios. Y como Elías, Dios estaba con Eliseo. Eliseo habla, actúa y enseña por el poder de Dios, como Dios lo hace con cada uno de nosotros y como lo hace con cada uno de sus profetas. Veamos un poco el contexto de toda esta historia. Israel está en una encrucijada de comercio y de conflicto, de guerras. El pueblo quería controlar la tierra de Israel y así controlar las rutas del comercio. Tenemos en este caso a los sirios que han estado sitiando la ciudad capital de las 10 tribus del norte de Israel, llamada Samaria. La han asediado por más de 3 años. Es mucho tiempo para tener un ejército rodeando tu ciudad, básicamente cortándote el acceso a todas las rutas de aguas y de alimentos. Aparentemente ellos tenían manantiales de agua dentro de la ciudad o cisternas donde almacenaban agua, pero al fin se acabó. Y así como se acabó el agua, también se acabó la comida. Y encontramos estas horribles historias en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, donde la gente que está hambrienta recurre al canibalismo. Historias trágicas y de dolor, que personalmente a mí me afectan mucho cuando las leo, pero también creo que el Señor las coloca ahí y los relatos bíblicos están para que nosotros entendamos el dolor que siente una persona cuando tiene hambre. Así que iniciamos luego de estas historias terribles el capítulo 7, leyendo lo siguiente. Dijo entonces Eliseo: oíd la palabra de Dios. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor una harina, un siclo, y 2 sets de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Entonces la puerta de las ciudades, como lo hemos mencionado antes, funciona como el centro de la ciudad, aunque en realidad es justo en el exterior de la pared. Pero para estas ciudades antiguas es una especie de plaza del pueblo y es a menudo donde muchos de los trueques, regateos y negocios sucedían. Pero estando bajo asedio, podría pensar uno dónde gastar todo este dinero en comida y a dónde estará esa comida, dónde la podremos conseguir. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, entendemos lo interesante de esta historia, donde un par de leprosos se dicen a sí mismos: vamos a morir, no podemos entrar en la ciudad de Samaria, el pueblo no nos quiere porque tenemos lepra, vamos a morir por ellos, tal vez deberíamos convertirnos a los arameos, los sirios que están rodeando la ciudad y nos pueden matar o nos dan de comer. Entonces estos leprosos van y se entregan al campamento de los sirios o a los arameos. ¿Y qué descubren? El campamento está abandonado. Según la Biblia, el ejército invasor se asustó pensando que los egipcios y los hititas del norte y del sur venían a pelear contra los sirios. Y así los sirios huyeron y dejaron todas sus tiendas, toda su comida, todas sus armas. Entonces estos leprosos se emocionaban y cenando pensaban la suerte de ellos dos. Y en medio de la noche, mientras comían, corrieron a contarle a sus hermanos lo que el ejército había hecho. Y toman camino de regreso a la ciudad y le dicen a todos: ¿adivinen qué? El ejército sirio se ha ido. Pero el rey no les cree. El rey, de hecho, está preocupado de ser engañado por el ejército invasor. Es una táctica bien conocida en la historia del antiguo mundo. Lo vemos en la historia de los griegos y entre los troyanos. Los griegos huyeron del campo de batalla y actuaron como si se fueran, y luego los troyanos son engañados. Y esto le preocupa al rey de Israel.
principalmente no confía, piensa que puede ser una emboscada y entonces dice, ok, vamos a enviar a algunas personas solo para confirmar lo que dicen estos leprosos. Y mis amados hermanos y hermanas, efectivamente, las personas que envían a averiguar confirman lo que han dicho los leprosos. Es verdad. Y por supuesto, ahora todos salen corriendo de la ciudad y hay tanta comida y tanta riqueza que saquean el campamento. El pueblo ahora está gastando demasiado por pequeñas cantidades de alimento, cumpliendo así la profecía que Eliseo había dado apenas 2 días antes. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, estas historias se comparten en nuestra Biblia para ayudarnos como personas a entender que Dios tiene profetas y que cuando Dios habla por medio de ellos, nosotros podemos confiar que la palabra de Dios será cumplida. Ahora, eso no quiere decir que nos van a pasar cosas locas o terribles, o que siempre seremos protegidos de nuestras dificultades o de nuestros desafíos. Parte de la razón por la cual los israelitas sufrieron tan frecuentemente es porque no escuchaban a los profetas, no prestaban atención a lo que el profeta decía y morían de hambre o en otra clase de problemas por no decidirse a seguir los sabios consejos de Dios que vinieron a través de sus profetas. Esa, mis amados hermanos y hermanas, es una de las razones por las cuales tenemos esta historia aquí en Segunda de Reyes 7. Para recordarnos que Dios envía profetas para ayudarnos y guiarnos en estos últimos días. Yo testifico de eso y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.